Hola, bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTQ, un espacio para la cultura y la reflexión. El día de hoy quiero hablarte de una fecha muy importante para los mexicanos, pero en general para todo el mundo. Es el 12 de noviembre, Día Nacional del Libro. Es el Día Nacional del Libro. 12 de noviembre. ¿Cuándo se empieza a celebrar esta fecha? El 12 de noviembre como Día Nacional del Libro. Bueno, pues es a partir de 1980, con el entonces presidente José López Portillo. Él decreta esta fecha como exactamente así, Día Nacional del Libro. ¿Por qué esta fecha? Bueno, porque coincide con el natalicio, o sea, el nacimiento de una de las escritoras más grandes a nivel, yo diría, mundial, Sor Juana Inés de la Cruz. Su nombre completo era Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana. Ese era su nombre completo. Todos la conocemos como Sor Juana Inés de la Cruz. Ella pertenecía a la orden de las Jerónimas. Era una monja, digamos, una religiosa. Y nace precisamente el 12 de... eso es incorrecto decir. Nace el 12 de noviembre y tenemos duda si fue en 1648 o 1651. Ahora bien, te decía, para poder avanzar, que es incorrecto porque ves que muchas personas dicen nació un 12 de noviembre, un 6 de enero, lo que sea. Pero es incorrecto porque en ese año no hubo un 12 de noviembre. ¿Significa que entonces hubo varios? No, es el 12 de noviembre de 1648 o, en su caso, 12 de noviembre de 1651. Pero no un 12 de noviembre porque es como si hubiera varios 12 de noviembre. Bueno, pues entonces esta llamada también la décima musa, pues nace en esta fecha. Y en honor a ella es que José López Portillo, repito, entonces presidente de la República, dice o decreta que este día sea el del Día Nacional del Libro. Ahora bien, sin embargo, fíjate que en esta fecha, ya desde antes, desde 1931, se celebraba otra cosa. ¿Qué se celebraba? Pues el Día del Cartero. Entonces, el día 12 de noviembre, Pascual Ortiz Rubio, el entonces presidente de la República, en 1931, decreta que es el Día del Cartero. Por eso tenemos 3 celebraciones el 12 de noviembre. El Día del Cartero, felicidades a todos los carteros, pero también tenemos el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, van 2 festividades y a consecuencia o a raíz de este natalicio de la décima musa, pues tenemos que es el Día Nacional del Libro. Ahora bien, fíjate que se celebra el 12 de noviembre precisamente porque se le da importancia al libro como una forma de construcción, aunque no lo dicen así textualmente en el decreto, pero es una forma implícita, digamos, de reconocimiento de la importancia que tiene el libro para el ser humano. Y te hablaba hace un momento de la construcción. Cuando nosotros leemos un libro, fíjate que la palabra que estamos utilizando es leer. Y la palabra leer, en algún momento te decía que viene del latín, se escribe legere, legi, lectum, que se pronuncia legere, legi, lectum. La G suena como G, como si fuera una Y o una Y, digamos, para darme a entender. Ahora bien, ¿qué significa esto de leer? ¿No? Leer, muchas personas creen que es solamente ver textos escritos, es decir, decodificar grafías. Pues no, eso no es solamente leer. Ve, por ejemplo, qué hacen los niños pequeños en preescolar o primero de primaria o antes incluso de que entran a preescolar. Tienen libros con puras imágenes, es decir, no hay letras y sin embargo leen. Y uno diría, pero ¿cómo van a leer si no tiene letras? Leen los dibujos,
leen las imágenes y ellos construyen en su mente una historia. Bueno, pues entonces leer, ¿qué significa? Leer, legere, legi, lectum. Significa apropiarse de algo y al apropiarse de este algo, meterlo en la cabeza. O sea, este algo que está afuera ahora entra en la mente, queda dentro como un pensamiento y entonces forma parte del ser humano. De hecho, si te fijas, los seres humanos, ¿cómo nos definimos? Homo sapiens, el hombre, el ser humano que piensa. O también Homo sapiens sapiens, el hombre que piensa, que está pensando. Doble abstracción. Y efectivamente, es que el pensamiento es propio del ser humano. Sin embargo, ¿cómo es que pensamos? Bueno, pues el libro nos permite no solamente pensar lo que ya está dentro de nuestra cabeza, sino que al leer hago una introspección, tomo lo que está aquí, hago una aprehensión primero, es decir, lo tomo y me lo llevo hacia adentro de mí. Y al entrar en mí, en mi mente, en mi cerebro, pues se convierte poco a poco en parte de mi lenguaje, de mi pensamiento, de mis ideas. Y entonces yo no soy ya solamente lo que pienso de manera, digamos, cotidiana, sino también empiezo a decir, a utilizar palabras que he leído. Y eso forma parte de mi ser. Es un ser siendo, ser-siendo, o sea, un ser que está siendo a través de la lectura, ¿no? De hecho, fíjate que los seres humanos podemos dejar de hacer muchas cosas. Podemos dejar de hacer muchas cosas. Podemos dejar lo que tú quieras. Pero hay algo, entre otras cosas, que no podemos dejar de hacer. No lo podemos dejar de hacer. ¿Qué es? Pensar. Un ser humano no puede dejar de pensar. Puede ser que en un momento suspenda el pensamiento, las ideas. Sin embargo, al poco tiempo piensa. Y este pensar es precisamente hacer una aprehensión de lo que está alrededor de él. Y después, ya dentro de su mente, lleva a cabo todo un proceso de discernimiento, de reflexión, de análisis, de lo que quieras. Pero primero capta lo que está alrededor de él. O recuerda lo que está en su mente, pero que en algún momento de su vida leyó. Y ya te dije que leer no es solamente decodificar grafías, o sea, la letra A, E, I o A, B, C, D, no, sino es captar la idea. Y una imagen también me da ideas. Entonces, un ser humano no puede dejar de pensar. Y el libro nos ayuda para que lo que pensamos tenga sentido, sea profundo, o al menos nos permita ver desde otro enfoque, en este caso la del autor o autora, y podamos cultivar de una manera más profusa y más profunda a la vez nuestro propio pensamiento. De hecho, fíjate que te decía que se pueden leer las letras, pero también las imágenes. Ahora, también podemos leer lo que está a nuestro alrededor. Podemos leer el mundo, la realidad, lo que está sucediendo a nivel internacional, cuestiones de política, de cultura, de sociedad, de arte, de deportes, de lo que quieras. Podemos leer qué sucede en nosotros, pero también alrededor nuestro, tanto en nuestro contexto más próximo como a nivel mundial. Eso es leer. Y como te digo, pues el libro lo que hace es que nos permite que entren nuevas ideas o que refuercen las que ya teníamos, o bien que las modifiquen para que pensemos desde otro enfoque. En ese sentido, el Día Nacional del Libro lo que hace es invitar, motivar, incentivar a las personas para que se acerquen a un libro, para que lean. Ahora ahí te voy a hacer un comentario. Fíjate que se ha dicho que en nuestro país se lee poco, que casi no leemos. Pues error, craso error, o sea, error grave. México es uno de los países en donde se lee más.
Y tú me dirás, ¿cómo es posible? Si las estadísticas dicen que leemos muy poco. A ver, entendámonos. Cuando se dice que somos un somos un país de poca lectura, no se aclara qué tipo de lectura. Entonces, si hablamos de libros, efectivamente estamos en los últimos lugares. La gente regularmente no lee libros, o al menos un libro completo. Es muy raro que una persona lea un libro. Bueno, sí los hay, muchos, pero en comparación a la población que existe en nuestro país, es la minoría. La mayoría no lee libros, a menos que se los pidan, se los dejen leer en la escuela, en la universidad, en la normal, en el tecnológico, como parte de su formación académica. Sin embargo, cuando terminan, pues ya no leen. Además, hay géneros o áreas del conocimiento o del disfrute lector que son menos socorridas. Por ejemplo, la poesía. Muy pocas personas leen poesía. La mayoría, cuando leemos literatura, la mayoría se va a las novelas, no a la poesía. No estamos acostumbrados casi a leer poesía, desgraciadamente. Bueno, entonces, volviendo a la idea. ¿Somos un país que lee poco? Sí, si nos referimos a los libros. Fíjate, a los libros. Sin embargo, cuando hablamos de leer, no nada más libros, sino otras cosas, somos un país que lee mucho. Como suele decirse coloquialmente, a pasto. Juan Domingo Argüelles, uno de los estudiosos de este tema, allá en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, ha publicado varios libros sobre este tema y ha demostrado que en México se lee mucho. El problema es que se lee, bueno, fíjate, para poder entender esta idea, fíjate que vamos a llamarle los cuentos, las revistas, etcétera, que venden en los puestos de periódicos, muchos de ellos trabajan sobre todo el morbo, cosas así, digamos, tienen sus revistas, un tiraje, digamos, de 140,000, 150,000, 100,000, 180,000 ejemplares. Y salen cada semana o cada 14 días, etcétera. Y se venden todos o casi todos. Y todavía el que lo compra, esa revista, ese texto, eso que compró, se lo pasa a su hermano, a su papá, a su mamá, a su amigo, etcétera. Entonces, mucha gente empieza a leer. El problema es que leen ese tipo de textos, ¿no? Pero sucede que es como la comida, y lo digo con todo respeto, pero es como la comida chatarra. Si uno consume todos los días comida chatarra, pues va a traer una anemia física, porque no ha comido, no sé, lentejas, frijoles, verduras, leche, pollo, lo que sea, lo que te nutre, digamos, verdura, frutas. Pues sucede lo mismo con la lectura. Cuando se abusa de este tipo de textos, no estoy diciendo que no se lean, pero cuando se abusa o solamente se lee ese tipo de textos que explotan, repito, el morbo, que la actriz fulana ya se divorció de no sé quién y el actor hizo no sé qué, que se cambió, no sé, cosas de este tipo. O también de ciertos oficios que cuando nos los presentan en la revista los ponen con mujeres voluptuosas, hombres también muy fornidos. Bueno, todo eso, si nada más se lee ese tipo de textos, producen una anemia intelectual. Hay una anemia intelectual. Entonces, ¿qué necesitamos en el caso de lo físico para no tener anemia física? Pues comer cosas nutritivas. Bien, y en el caso de la anemia intelectual, puede leer cosas sustanciosas, útiles, que nos permitan desarrollar análisis, reflexión, crítica, abducción, discernimiento, colegimiento, inferencia, es decir, las diferentes formas de pensamiento. Y para eso están los libros. Ahora, claro está que no todos los libros. También hay libros que realmente dejan mucho que desear, dejan bastante que desear. Sin embargo, los libros regularmente lo que tienen es una información, ya sea en un sentido científico, filosófico, teológico, etcétera, pero también puede ser de creación, literario, poesía, cuento, aforismo, narrativa,
novela, etcétera, ¿no? Apólogos. Los apólogos son los cuentos largos que muestran digamos, como una enseñanza tipo moraleja, pero a nivel más grande, para el lector. Por ejemplo, un gran apólogo es Pinocho, ¿no? Pinocchio. No mentir porque te pasa algo malo, eso es un apólogo, entre otros más. Sobre todo se escribían en el siglo XIX. Pinocho, por ejemplo, de Carlo Collodi, se escribe Carlo Collodi con doble L, pues es del siglo XIX, igual que Bambi y otros cuentos que son los clásicos y que lo que buscan es mostrar una enseñanza al lector. Bueno, volviendo al punto entonces, los libros, ¿qué es lo que nos proveen? Pues nos proveen de esta sustancia, este pensamiento de otra persona que a su vez nos ayuda para poder llevar a cabo que nuestras ideas, llevarlas a cabo de una manera más profunda o desde otro enfoque. Y bueno, hay una gran diferencia entonces, como te acabo de decir, entre un país de lectores y un país de no lectores. Somos un país de muchos lectores, pero en textos poco sustanciosos, que tienen tirajes grandísimos, te decía, 100,000, 150,000, 180,000 cada semana, cada 14 días o cada mes. Los libros, sin embargo, el tiraje es de 500, de 1,000. Cuando te va bien son 2,000 ejemplares, 5,000. Y ya si estamos hablando de grandes autores, o por ejemplo la Secretaría de Educación Pública, que edita libros pues, para todos los alumnos a nivel nacional, pues entonces ya estamos hablando de más de 100,000 o de 50,000, ¿no? Libros, ¿no? Ejemplares, digamos. Pero fuera de ahí, los libros realmente son tiros o tirajes de 1,000 ejemplares. Ahora bien, ahora que contamos con estas cuestiones, todo esto que tiene que ver con los medios digitales, todo lo que se puede leer ahora en Internet, por ejemplo, pues nos permite acceder, ¿no? No es correcto decir accesar, es acceder, no existe accesar en español, bueno, acceder pues a la información, a los libros que están ahí para consulta, digamos, pública, o que los puedes bajar a veces por un costo mínimo y leerlos. Claro, bueno, gente como yo que pues crecimos con libros de papel a la antigüita, pues preferimos los libros de papel, además no solo por la información, sino también porque somos, digamos, ávidos coleccionadores. Yo soy uno de ellos de libros, ¿no? O sea, libros antiguos, más recientes, es como un tesoro. No nos importa atesorar dinero, pero sí, los libros los vamos juntando, aunque después terminamos regalándolos. Pero bueno, te digo esto porque hay otras formas de acercarse a la lectura y una de ellas es precisamente por medio de Internet. Entonces, con ello quiero decirte que puedes acercarte, sobre todo ahora que estamos celebrando el 12 de noviembre, Día Nacional del Libro, pues a textos que te permitan conocer cosas diferentes que ya conoces, ver o lo que ya conoces desde otro enfoque, o incluso, por ejemplo, provocarte algunas dudas, reflexiones de lo que tú ya conoces. Porque al final de cuentas, la lectura es un diálogo. Voy a pasar ahora a esta última parte. ¿Por qué decimos que la lectura es un diálogo? Fíjate que la palabra diálogo tiene dos partes. No dije día, acento en la I, no, dia. Y logos. Logos es palabra en griego. Lo mismo que si digo palabra en latín sería verbum. O palabra en hebreo, igual que en arameo, sería dabar. Dabar, verbum, logos, hebreo, griego logos, latín verbum. Pues es lo mismo que si digo en español palabra. Bueno, entonces logos, palabra. Dia es a través de. Entonces cuando decimos diálogo, estamos diciendo a través de la palabra. Fíjate que es diferente a la dialéctica. Diálogo, de ahí viene dialógica. Dialéctica, pues es muy parecido, pero no es lo mismo. Ahorita te voy a explicar la diferencia.
En el diálogo, alguien dice una cosa y la otra persona le contesta, retomando lo que dijo esta primera, y luego a su vez esta primera retoma lo que dijo esta segunda persona y establecen un diálogo. Eso lo podemos hacer con personas que estamos vivas. Una persona dice algo, yo le contesto, etc. Hay un diálogo. Y a esto le llamamos proceso dialógico. Bueno, pues cuando leemos hay un diálogo. Dialogamos con el autor, con la autora. Entonces, nos dice algo, claro, no de viva voz, de manera oral, pero sí en escrito, en el papel o en la pantalla, si es un texto, digamos, que leamos en internet. Y nosotros quizá no le contestemos directamente, pero nos quedamos como con una semillita. Y eso lo vamos pensando, al menos lo que nos llamó la atención, y lo vamos como matizando, madurando, ¿no? Lo vamos reflexionando y poco a poco entonces vamos tomando una postura propia respecto de aquello que leímos. Eso es diálogo, dialógica le llamamos. Hay un diálogo con el autor. En cambio, la palabra dialéctica, fíjate que aunque es muy parecido, dia a través de lectos, lectura, pero también tiene que ver con esto del lenguaje, a través del lenguaje, bueno, pues lo que significa es aparentemente lo mismo, pero hay una diferencia. La diferencia es que en la dialéctica, lo que alguien me dice, yo le digo otra cosa. La persona que me dice algo, por ejemplo, en una investigación científica, dice algo, yo digo otra cosa. Esta persona tiene que demostrar lo que dice y yo a su vez tengo que demostrar lo que digo, cada uno con argumentos, y entonces enfrentamos los argumentos. Dice blanco, yo digo negro. Dice sí, yo digo no, o al revés. ¿Pero en qué se basa esa persona para decir lo que dice? ¿Tiene argumentos? Pues yo tengo los míos. Bueno, en ese sentido entra una confrontación de ideas. Se confrontan los argumentos para al final tener una conclusión. A eso solemos llamarle tesis, antítesis y síntesis. De manera muy básica, digamos, ¿no? Porque tiene más profundidad en filosofía, pero ahorita lo digo de manera sencilla. Bueno, pues resulta que entonces la dialéctica es esa. Pero el autor no nos dice algo en un momento dado de manera dialéctica. ¿Por qué? Porque yo en un momento dado lo que establezco con el autor es un diálogo. Platico con él, repito, en un sentido metafórico y me quedo con lo que me dice. Y yo sabré si lo acepto o no. No tengo por qué argumentar, etc. En cambio, en la dialéctica sí. Bueno, pues todo esto tiene que ver precisamente con el libro. 12 de noviembre, recuerda, desde 1980 con el entonces presidente José López Portillo, celebramos esta fecha. Te invito a que la celebres leyendo, viendo alguna librería o los libros que tienes en tu casa, a lo mejor alguno que nunca leíste o que te gusta leer varias veces. Bueno, repite, es mejor releer muchas veces que leer, ¿eh? Bueno, pues espero que haya sido de tu interés este tema y que celebres el Día Nacional del Libro leyendo. Por mi parte te espero en una siguiente edición de La Palabra en Punto, aquí en RTQ, un espacio para la cultura y la reflexión. Y no te olvides que estos programas también, después de que salen en televisión, se transmiten en el canal de YouTube de RTQ. Si tú pones La Palabra en Punto RTQ, vas a ver estos programas en YouTube, los de La Palabra en Punto. Y bueno, pues también ahí de pasadita puedes ver mi canal Martín Hurtado en YouTube. Muchas gracias. Nos vemos en una siguiente edición de La Palabra en Punto.